Sesión ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional. Jueves 8 de octubre de 2020. Vista conjunta de causas, roles 9015, 9022, 9023, 9024, 9051, 9059, 9063, 9067, 9089, 9093, 9094, 9095, 9102, 9105, 9107, 9110, 9119, 9125, 9131, 9132, 9137, 9147, 9142, 9143, 9144, 9148, 9157, 9163, 9164, 9176, 9177, 9183 y 9197. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 1º, inciso segundo de la Ley 18.216 y del artículo 17b segundo de la Ley 17.798. Don Sebastián López. Gracias, señora presidenta. Conforme al auto acordado de vistas de causas de este Tribunal Constitucional, certifico que la presente vista conjunta se lleva a efecto por vía telemática, siendo integrado el Tribunal por su pleno de 10 señoras y señores ministros titulares completos. En las 33 causas dispuestas en tabla para el día de hoy se solicita la inaplicabilidad del artículo 1º, inciso segundo de la Ley 18.216 de penas sustitutivas a las privativas de libertad, en cuanto dispone que el juez no puede decretar la sustitución de la pena en los casos de delitos contemplados en la Ley 17.798 sobre control de armas. En 15 causas se impugna además la inaplicabilidad del artículo 17b, inciso segundo de la última ley referida, al establecer que el juez no puede tomar en consideración los artículos 65 a 69 del Código Penal para determinar el quantum de la pena por dichos delitos. Las alegaciones de inconstitucionalidad se fundan esencialmente en la afectación de la igualdad ante la ley, en la infracción del debido proceso y de los principios de proporcionalidad de las penas y de reinserción social. El Ministerio Público se hizo parte y formuló posición en 16 causas de tabla, solicitando el rechazo de los requerimientos, tanto respecto al artículo 17b, como respecto al artículo 1º, inciso segundo de la Ley de Penas Sustitutivas, bajo el argumento de que respecto de los expedientes números 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 24, 29 y 31 de tabla, el precepto no puede recibir aplicación porque, atendida la entidad y gravedad de los delitos concernidos en dichos procesos, no se cumple con el presupuesto indispensable de que la pena no exceda de 5 años de privación o restricción de libertad, siendo así improcedente la aplicación de penas sustitutivas. Por su parte, en las causas números 12, 14 y 16 de tabla, indica el órgano persecutor penal que también es impertinente la aplicación de penas sustitutivas en dichos casos por existir condenas anteriores respecto de los mismos requirentes, agregando además que en ninguno de los casos señalados se vislumbra, por tanto tampoco, infracción a los principios de igualdad ni de proporcionalidad. Hago presente que el Ministerio Público, en las causas en que se apersonó, dejó minuta de alegato por escrito. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por el requirente, en causa rol 9022, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Camila Sangüesa. Gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal, en representación de don Jimmy Alberto Venegas Molina, alega objeto que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al inciso segundo del artículo 1º de la Ley 18.216 y del artículo segundo, artículo 17b de la Ley 17.798, en lo que dice relación con la causa RIT 390-2018, proceso penal seguido ante el 15º Juzgado de Garantías de Santiago. Voy a hacer algunas precisiones respecto de la causa objeto que sea de conocimiento de este excelentísimo tribunal. Ello dice relación con que mi representado fue formalizado en audiencia de control de detención de fecha 22 de enero del año 2018, imputándose a la comisión de los delitos de amenaza y porte ilegal de municiones, prevista y sancionada en el artículo 2 y 9 de la Ley 17.798, quedando desde esa fecha con la medida cautelar contemplada en el artículo 155 del Código Procesal Penal, letra A y D.
La presente causa se inicia a raíz de una riña ocurrida en el año 2018 entre el acusado y el hermano de su conviviente. Posteriormente, y frente a su detención, se le encontró en su poder cartuchos de municiones sin que prestara con los permisos correspondientes. A juicio de esta defensa, se estaría vulnerando los principios de igualdad, racionalidad y proporcionalidad consagrados en la Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por Chile, vertiente a un proceso racional y justo, lo que tiene plena concordancia con lo establecido en la Ley 18.216, cuyo espíritu dice claramente en relación con la reinserción social de las personas condenadas. En este sentido, es importante señalar que el requerimiento presentado cumple con todos los requisitos para ser acogido, por lo que la norma impugnada tiene un carácter lesivo, ya sea que en un próximo juicio oral, en caso de dictarse una sentencia condenatoria, mi representado, por aplicación a este artículo, no podrá optar una pena sustitutiva, aun cuando reúne los requisitos para aquello, como lo es la irreprochable conducta anterior. Por lo tanto, estamos frente a una atenuante objetiva de responsabilidad penal y lo que lo hace beneficiario de una pena sustitutiva. Por último, entendemos que un posible cumplimiento efectivo proporciona necesariamente un mayor contagio criminológico, favoreciendo con ello la comisión de nuevos delitos. La no aplicación a la Ley 18.216 significa también una privación a su derecho de reinsertarse en la sociedad, donde ciertamente esta norma entra en pugna trayendo consigo discriminación carente de razón y proporcionalidad, toda vez que en comparación con otros delitos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico que tienen para asignado por ley una pena más alta, la ley no prohíbe la aplicación de una pena sustitutiva, debiendo necesariamente este principio de proporcionalidad materializarse con la probable pena que se le puede imponer a mi representado. Finalmente, en cuanto a la segunda norma impugnada, conforme al artículo 17b de la Ley 17.798, la aplicación de este afecta al principio de igualdad, proporcionalidad, debido a que limita seria y sustancialmente los márgenes que tienen los tribunales de justicia para acceder a una pena justa. Es por esta razón y todos los argumentos ya planteados, solicito se acoja el presente requerimiento. Gracias. Por la Defensoría Penal Pública, en causas roles 9023, 9024, 9095, 9132, 9142, 9176, 9183 y 9197, y hasta por 10 minutos tiene la palabra don Sebastián Undurraga. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alega la defensa pública en representación de 10 personas requerentes. En cada uno de estos casos, excelentísimo tribunal, solicito se acojan los presentes requerimientos y en consecuencia se declare inaplicable por inconstitucional el artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216 y también en las causas fijadas en los números de tabla números 12, 20, 30 y 33, también solicitamos se declare inaplicable por inconstitucional el inciso 2 del artículo 17, letra B, sobre la Ley de Control de Armas. Su señoría excelentísima, inicio mis alegatos indicando que las dos líneas argumentativas de este excelentísimo tribunal para acoger este tipo de requerimientos ya han sido plasmadas en una cantidad importante de fallos, han sido también puestos de manifiesto en todos nuestros requerimientos, por lo que me remito a lo que está contenido en el texto de nuestros requerimientos para no extender mis alegatos más allá de lo necesario. Simplemente indico que entendemos que la aplicación del artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216 transgrede lo dispuesto en el artículo 19, número 2 y en el artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República. Excelentísimo tribunal, en la causa fijada en el número 4 de la tabla de hoy, rol 9024, alego en representación de don Humberto Lizama. Él está acusado por los delitos de porte de armas y porte de municiones. Actualmente se encuentra sobre la mesa una oferta de procedimiento abreviado. Hago presente, excelentísimo tribunal, que es el único de mis representados que tiene antecedentes pretéritos, sin perjuicio de ello. El único antecedente por una causa por amenazas y lesiones leves tiene su pena cumplida en el año 2012 y por lo tanto no puede ser considerada para efecto de denegarle una pena sustitutiva en virtud de lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 1 de la Ley 18.216.
En todas las demás causas, excelentísimo tribunal, mis representados cuentan con la circunstancia atenuante prevista en el artículo 11, número 6 del Código Punitivo, esto es su irreprochable conducta anterior, a excepción de la causa Rol 9095, donde alego en representación de don William Correa, él está acusado por el delito de porte de armas y también de municiones, se encuentra pendiente la audiencia de juicio oral. Es la única de las causas de la Defensoría Penal Pública donde tengo oposición del Ministerio Público, y la oposición del persecutor fiscal se funda en 3 condenas que mi representado registra como adolescente. Hacemos presente que el artículo 21 de las denominadas reglas de Beijing impide que las condenas de las personas como adolescentes puedan ser utilizadas posteriormente en procesos penales como adultos, y si bien estos preceptos, estas normas no han sido incorporadas formalmente en nuestro ordenamiento jurídico, sí se encuentran en la base de la ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente y también en la base de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por otro lado, su señoría excelentísima, hago presente que también en las causas en que impugnamos el artículo 17b, inciso segundo de la Ley sobre Control de Armas, entendemos se produce una tensión con el texto de la Carta Fundamental en la medida en que se le arrebata al juez del grado la posibilidad de realizar un correcto ejercicio de determinación judicial de la pena, impidiendo que la magistratura ordinaria imponga penas proporcionadas y penas justas en atención a las particularidades de los casos concretos que son sometidos a su conocimiento. Finalmente, excelentísimo tribunal, en causa Rol 9023, alego en representación de don Benjamín Cataldo. Esta es una causa diferente a las demás en la medida en que mi representado se le ha imputado 2 tipos de delitos distintos. Se le imputó un porte de artefacto incendiario, artículo 13 en relación al inciso segundo del artículo 3, ambos de la Ley sobre Control de Armas, y en adición a lo anterior se le imputa también responsabilidad por la comisión del delito previsto en las letras A y C del artículo 6 de la Ley 12.927 de Seguridad del Estado, es decir, unos delitos de desórdenes y de interrupción de los servicios públicos. En resumen, su señoría excelentísima, esta es una causa donde los hechos se retrotraen al día 12 de noviembre del año pasado en el contexto de una manifestación que se estaba llevando a cabo alrededor de las 10 de la noche en la plaza central de la ciudad de Quillota. En este contexto, mi representado es sorprendido por funcionarios policiales portando en su mochila 5 botellas de vidrio y 2 botellas con alcohol. Elementos, obviamente, que permiten construir o fabricar elementos de carácter incendiario de bajo poder expansivo. Hago presente, señoría excelentísima, que en relación a estos hechos, estos artefactos jamás fueron activados, jamás fueron lanzados y en consecuencia con ello jamás se puso en peligro ni se lesionó ningún bien jurídico. No hubo ningún tipo de lesión a la integridad física de ninguna persona, de ningún funcionario policial, no hubo tampoco ningún atentado a la propiedad privada o a la propiedad fiscal. En esta causa estimamos, su señoría excelentísima, que desde un inicio existió una imputación de responsabilidad penal un tanto desproporcionada en la medida en que el Ministerio Público subsume los hechos bajo la figura típica del artículo 13 de la Ley sobre Control de Armas, que contiene un marco penal abstracto que llega a la pena de crimen, cuando la propia Ley de Armas, en el artículo 10, inciso segundo, contiene un tipo penal específico para el porte de elementos incendiarios de bajo poder expansivo, precisamente un tipo penal formulado para las bombas Molotov. Sin perjuicio de ello, por fortuna, excelentísimo tribunal, el persecutor fiscal, en una evidente muestra de racionalidad y de proporcionalidad, modifica las solicitudes originales de pena, bajando de los 7 años que solicitaba originalmente se le impusieron a mi representado, a penas que actualmente llegan a los 4 años por el delito relacionado con los artefactos incendiarios de bajo poder expansivo y 61 días por los delitos de la Ley de Seguridad del Estado. Obviamente esto con la finalidad de poder llegar a un procedimiento abreviado y que obviamente mi representado pudiera, en caso de que su señoría excelentísima acoja el presente requerimiento y una aplicabilidad, acceder a una pena sustitutiva a las privativas de libertad. Finalmente, excelentísimo tribunal, hago presente algunas circunstancias particulares del requerente que han sido acompañadas en este expediente judicial a través de un informe social y de otros documentos que acompañamos
al expediente el día de ayer. Mi representado es un muchacho de 20 años, actualmente es estudiante de Pedagogía en Química y Ciencias Naturales en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tiene un grupo familiar fuertemente constituido, formado por su madre, su hermana y su sobrino de 6 años. Todos aportan al ingreso familiar que asciende alrededor de los 500.000 pesos. Viven en una vivienda sólida de propiedad de la madre en la ciudad de Quillota. Actualmente el representado se encuentra sometido a algunos tratamientos médicos producto de trastornos de ansiedad y ataques de pánico que en parte derivan de todo este proceso penal. Su padre vive en la ciudad de Santiago, es funcionario de Carabineros de Chile. Termino, señoría excelentísima, señalando que ni mi representado ni ningún miembro de su familia tiene ningún contacto criminógeno, ninguna pasada por el sistema de justicia penal, por lo que nos parece que es altamente recomendable que en un caso como este se le otorgue una pena sustitutiva a este muchacho en las posibilidades que tiene fuertes posibilidades y fuertes probabilidades de reinsertarse nuevamente en la sociedad. Finalmente, señalo que mi representado tiene actualmente un contrato de prestación de servicios también con la Fundación de las Familias, donde presta apoyo a adultos mayores para poder nivelar sus estudios y así rendir exámenes libres y poder completar su enseñanza media. Quedándome un minuto de tiempo, excelentísimo tribunal, me gustaría terminar señalando una pequeña cita del profesor Zaffaroni en su libro Derecho Penal Humano, una de sus últimas publicaciones, donde señala el profesor Zaffaroni que el poder jurídico maneja una suerte de semáforo, enciende la luz verde que permite avanzar al poder punitivo que ya se está ejerciendo sobre una persona imputada por un delito grave. Si el operador es racional, enciende la luz roja para detener el poder punitivo cuando se trata de algo insignificante y dispone también de una luz amarilla para tomarse su tiempo para decidir en otros casos no tan claros. El derecho penal es pues un discurso que se ofrece a los juristas para regular el ejercicio de su poder jurídico, o sea, un proyecto técnico-político de funcionamiento del semáforo judicial de contención de tránsito del poder punitivo. Su señoría excelentísima, nos parece que indudablemente en cada una de estas causas nos encontramos frente a situaciones donde el poder jurídico debe operar con una luz amarilla y tomarse su tiempo para decidir en causas donde se puede ver afectada el debido proceso, la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad. Es por todos estos motivos, señoría excelentísima, que solicito se acojan todos nuestros requerimientos de inaplicabilidad. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted. Por los requerentes en causas roles 9063 y 9089 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Caterine Mesa. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal comparece la abogada Caterine Mesa Vilches en representación de los imputados requirentes Marcos Neira Ortiz y Juan Saavedra Hidalgo, ya mencionado en las presentes causas, solicitando a este excelentísimo tribunal acoger los presentes requerimientos y, en definitiva, declarar inaplicable al caso concreto el artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216, por ser a juicio de esta defensa inconstitucional y vulnerar principalmente los principios de igualdad, proporcionalidad y racionalidad consagrados en nuestra Carta Fundamental, según los argumentos indicados en los presentes requerimientos y que por razones de tiempo y economía procesal voy a solicitar se tengan como parte integrada de este alegato. Debo mencionar que los requerimientos en cuestión cumplen con todos los requisitos para poder ser acogidos y tener un pronunciamiento favorable por este excelentísimo tribunal. Así las cosas, tenemos 2 gestiones pendientes en la causa RIT 1829 del año 2020 del 11 Juzgado de Garantía de Santiago, en la cual se encuentra como imputado don Marcos Neira Ortiz, y en la causa RIT 14.520 del año 2019 del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, en el cual se encuentra como imputado y formalizado don Juan Saavedra Hidalgo. En dichas gestiones pendientes, el plazo investigativo aún se encuentra vigente. Respecto a las normas legales impugnadas, es decir, el inciso 2 del artículo 1 de la Ley 18.216, tiene un carácter decisivo porque ya sea en un procedimiento abreviado o en un eventual juicio oral se dictará una sentencia que, de ser condenatoria, solamente por la aplicación de este artículo no permitiría que mis representados pudieran acceder a una pena sustitutiva contenida en la Ley 18.216, aun cuando cumplan con todos los requisitos para ello.
En ambos requerimientos, el Ministerio Público presentó oposición. Dicho rechazo del requerimiento que pide el Ministerio Público se fundamenta principalmente en la cantidad de delitos por los cuales están formalizados mis representados. Respecto a esto, hay dos cosas importantes que señalar. La primera de ellas es que ambas causas se encuentran aún en etapa de investigación, por lo tanto, el plazo para solicitar diligencias aún se encuentra vigente, por lo que perfectamente al día de hoy no podríamos establecer si finalmente serán o no condenados por todos los delitos a los cuales fueron formalizados. Es decir, ambos gozan del principio de inocencia contenido en el artículo 4 del Código Procesal Penal y en los tratados internacionales ratificados por Chile. Dicho principio establece que ninguna persona puede ser tratada como culpable sin una sentencia firme y ejecutoriada que pese en su contra. En segundo lugar, y en conjunto con lo anterior, es necesario mencionar que la aplicación de la Ley 18.216 se efectúa una vez que las penas han sido impuestas en forma concreta y no en forma abstracta, es decir, ya se han tomado en consideración todas las atenuantes y agravantes, así también aún en ese momento tampoco sabríamos si van a ser o no condenados por todos los ilícitos por los cuales han sido formalizados. Desde ya adelanto que ambos representados gozan de irreprochable conducta anterior, es decir, hasta el día de hoy ya contamos con una circunstancia minorante de responsabilidad de carácter objetivo. Y es en este escenario donde resulta fundamental la aplicación de los preceptos legales impugnados y más aún la aplicación del artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216, ya que en los casos en concreto hace factible y necesaria la concesión de una pena sustitutiva como medio de reinserción social. Además, es necesario mencionar que vuestra excelentísima magistratura, en numerosos fallos, también ha fallado en favor de los requirentes, no tomando en consideración la pena abstracta que arriesgan los imputados o acusados, reconociendo que las circunstancias durante la tramitación del procedimiento pueden variar. También debe considerarse, su señoría excelentísima, que la aplicación de las penas sustitutivas a una persona no es sinónimo de impunidad, ya que las penas sustitutivas también son limitadoras de las garantías fundamentales, como por ejemplo la libertad vigilada intensiva, la cual limita directamente con el derecho a la libertad personal, pudiendo ésta ser revocada si no se cumple con lo ordenado. Además, su señoría, el ius poniendi no constituye un derecho absoluto del Estado sobre la persona del imputado, sino una garantía de certeza jurídica para todos los ciudadanos, teniendo presente que el imputado también es un ciudadano, y es así que a partir del valor de la dignidad humana encontramos principios limitadores al ius poniendi consagrados en nuestra Carta Fundamental, como el artículo 19, numeral 2 y 3. Y por todo lo anteriormente expuesto, su señoría, es que esta abogada solicita a vuestras señorías excelentísimas acoger el requerimiento, los presentes requerimientos en favor de los imputados Marcos Neira Ortiz y Juan Saavedra Hidalgo, y en definitiva declarar inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216 y ordenar que no sean aplicados en las gestiones pendientes causa RIT 1829 del año 2020 del 11 Juzgado de Garantía y en la causa RIT 14.520 del año 2019 del Juzgado de Garantía de Viña del Mar. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el requirente, en causa rol 9107, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Lorena Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar en favor de mis representados, don Mauricio Gómez Herrera y don Diego Espinosa Rivas, solicitando desde ya se acoja el requerimiento deducido en causa rol 9107-2020 en requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del artículo 1º, inciso 2 de la ley número 18.216, por cuanto a la aplicación concreta de este precepto legal en la causa RIT 20214 seguido en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, por 2 delitos de arrojar elementos incendiarios en la vía pública, contemplado en el artículo 14d, inciso 3 de la ley 17.798, ley de control de armas, infringe los artículos 1 y 19, numerales 2 y 3 de la Carta Fundamental, los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En relación a la actual tramitación del proceso penal asociado a este rol, se hace presente, su señoría excelentísima, que al momento de presentar este requerimiento, la gestión pendiente decía relación con la celebración de la audiencia de procedimiento abreviado, audiencia que fue realizada con fecha 21 de agosto del presente año,
en la que mis representados fueron condenados a la pena única de 4 años de presidio menor en su grado máximo, por lo que hoy la gestión pendiente dice relación con la dictación de aquella sentencia. Se hace presente, su señoría excelentísima, que mis representados gozan de la circunstancia atenuante del artículo número 6 y 11, número 9 del Código Penal, esto es la irreprochable conducta anterior al no contar con anotaciones en su extracto de filiación y antecedentes y la colaboración sustancial al haber aceptado el procedimiento abreviado. Destacar, su señoría excelentísima, que ambos representados presentan arraigo social y familiar acreditados en los sendos informes sociales acompañados en estos autos. En caso de Mauricio Gómez, es un muchacho de actuales 21 años de edad, estudiante de la carrera de ecoturismo, que pudo retomar sus estudios una vez que fue decretado, terminada su prisión preventiva. En el caso de Diego Espinosa, estudiante y padre y trabajador, hoy Diego también estudia ecoturismo en el Instituto del Medio Ambiente, IRMA, cursando actualmente el último semestre online debido, bueno, por supuesto, a la crisis sanitaria. Esto da cuenta, su señoría excelentísima, del arraigo social y familiar con que cuentan mis representados, por tanto, podrían optar precisamente a una pena sustitutiva. ¿Cuáles son las consideraciones de fondo que nuestro requerimiento quiere transmitir? Bueno, y teniendo en consideración la vasta jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, fundamentalmente en base a los pronunciamientos 48-44-2018, 48-50-2018, por mencionar algunos, es que hacemos todos nuestros argumentos recogidos por esta magistratura que han sido planteados, por supuesto, en este requerimiento, y eso dice relación con la impugnación del artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216, por ser contraria a los principios de igualdad, no discriminación y a la garantía del debido proceso, entendido como un procedimiento racional y justo. Este excelentísimo tribunal ha desarrollado 2 líneas argumentativas esencialmente, y la primera dice en relación con la inserción social, situación que da cuenta los informes sociales y periciales que hemos presentado en esta causa, donde además todas las personas que son sometidas a las sanciones y la forma de cumplimiento de las mismas, según prescribe el inciso 2 de la ley 18.216, situación, cierto, que hoy día entraría en pugna con el principio de reinserción social, cuestión que a mis representados, por supuesto, hoy día tienen gran posibilidad de reinsertarse socialmente y de poder cumplir una pena sustitutiva. Cabe señalar que respecto a mis representados existe, como ya mencioné, una alta posibilidad de reinserción social. Ambos son estudiantes, ambos son trabajadores. En el caso de Diego Espinosa es padre de familia, mantiene a su hijo. Ambos viven con sus familias, ambos tienen, cierto, el apoyo de todas sus familias, ambos son hijos de padres trabajadores y profesionales. En el caso de Diego Espinosa, su madre es educadora diferencial, y en el caso de Mauricio Gómez, su madre es técnico paramédico, donde todos, absolutamente todos, tienen arraigo social, ninguno tiene pasada por el sistema, ni ninguna relación, ni contaminación criminógena. La segunda línea argumentativa de vuestro tribunal dice con relación con el principio de proporcionalidad de las penas. En este sentido se consideran los principios de subsidiariedad, fragmentariedad y última ratio del derecho penal, principios que entran en abierta contradicción con las normas que se impugnan, preceptos legales como el inciso 2 del artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216. De esta forma, lo que determina la gravedad de un delito, su señoría excelentísima, no es la naturaleza del ilícito, sino que dicho parámetro es solo una medida intuitiva para apreciar la gravedad del mismo. Finalmente, insistimos en impugnar el artículo 17b, inciso 2 de la ley 17.798, toda vez que la aplicación de esta norma imposibilita o al menos restringe sustancialmente. Es por todas, por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente se acoja al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional deducido en esta causa y se declaren inaplicables los preceptos legales ya referidos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Por la requerente, en causa rol 9119, y hasta por 5 minutos tiene la palabra doña Cecilia Acuña.
Muchas gracias, señora presidenta. Recurro entonces ante este excelentísimo tribunal a fin de que se declare inaplicable los preceptos del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216 y del artículo 17, letra B, del inciso 2 de la ley 17.798, respecto de mis dos representadas, doña Ana María Castro Sánchez y doña Catalina Alejandra del Villar Castro, respecto de la gestión pendiente en el 15 Juzgado de Garantía de Santiago en la causa RIT 6346. Respecto de lo anterior, hago presente que este excelentísimo tribunal ha mantenido, referente a la solicitud y requerimiento de inaplicabilidad del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, dos líneas argumentativas respecto de las cuales solicito se tengan por íntegramente reproducidas conforme a lo que se ha expuesto respectivamente en el requerimiento presentado por esta parte. En ese sentido, señora presidenta, entiende esta defensa que resulta pertinente y fundamental referirme más allá de aquello que se contiene en el propio requerimiento, que por cuestiones de tiempo obviamente solicito se tenga por íntegramente reproducido, a aquellos antecedentes que en definitiva dicen relación con el cumplimiento de los requisitos para efecto de la interposición de este requerimiento. En ese sentido existe una gestión pendiente, como ya mencioné, que directamente dice relación con la celebración de un procedimiento abreviado respecto de ambas representadas, fecha que estaba originalmente pendiente en esta causa para septiembre del año 2020, pero que obviamente fue pospuesta para la realización de este procedimiento abreviado para el día 14 de octubre del año 2020. Hago presente además que respecto de los hechos por los cuales mis representadas fueron formalizadas, y ahí es el punto más importante para efecto de poder entregar a este excelentísimo tribunal los antecedentes respecto de las particularidades de esta causa. Mis representadas fueron privadas de libertad el día 30 de noviembre del año 2019, en circunstancias en que doña Catalina se encontraba vendiendo diversas especies en una feria libre, lugar en el cual entonces es detenida por personal de Carabineros. En esa oportunidad también se encontraba con ella su madre, doña Ana Castro, quien también es imputada en esta causa, y en ese contexto entonces ambas imputadas autorizan a Carabineros la revisión de su domicilio. Al ingreso del domicilio, y aquí está lo más importante respecto de esto, es importante mencionar de que existen dos inmuebles dentro del mismo domicilio. Un inmueble que era ocupada por mis representadas, madre e hija, además del hijo menor de mi representada de menos de un año y de la abuela de esta. Y en el segundo inmueble, en la parte posterior, Carabineras encuentra una serie de especies. Dentro de una caja fuerte encuentra dos armas, además de ello encuentra 102 gramos de marihuana en frascos de vidrio, encuentra 3 plantas de cannabis sativa y diversas especies. Por esos antecedentes, entonces, el Ministerio Público formaliza a las imputadas, que obviamente son las dueñas del inmueble en su totalidad, por distintos delitos que son aquellos que, en definitiva, hoy día se encuentran efectivamente negociados para efectos de un procedimiento abreviado. Y se presenta a este excelentísimo tribunal la consideración respecto de antecedentes particulares en el caso de mis representadas y en la causa propiamente tal. ¿Y por qué? Porque ciertamente podríamos sostener y pensar, y ese es el criterio del Ministerio Público para efecto de solicitar la no aceptación de este requerimiento respecto de mis representadas, las eventuales penas que deberían ser impuestas respecto de aquella. Y en ese sentido, respetuosamente a este excelentísimo tribunal, hago presente que la fecha de procedimiento abreviado y el ofrecimiento de procedimiento abreviado se encuentra debidamente aprobado en primer término por el fiscal regional. En ese contexto va a haber una modificación respecto del requerimiento presentado por el Ministerio Público en cuanto a las penas que van a ser impuestas efectivamente respecto de mis representadas. Y en ese sentido, entonces, excelentísimo tribunal, hago presente que respecto de ellas van a ser impuestas las siguientes penas conforme a aquello que se encuentra establecido y negociado con la fiscal titular de esta causa, doña Paulina Brito. Las penas de 61 días respecto al delito de receptación de especies, la pena de 61 días respecto de la falta del artículo 50, la pena de 61 días respecto del delito de microtráfico, respecto de cada una de las imputadas, penas que debieran entenderse por cumplidas considerando que ambas imputadas se encuentran privadas de libertad por esta causa. Finalmente, el punto en cuestión, y es donde está la importancia respecto del presente requerimiento y la gestión pendiente, es lo que dice relación con las armas que fueron encontradas, dos armas, respecto de lo cual el Ministerio Público va a ofrecer la pena de 3 años y 1 día respecto de cada una de las imputadas en esta causa. En ese sentido, entonces, sí es importante, sí es fundamental respecto de la presentación de este requerimiento, toda vez que ciertamente, señorías excelentísimas, mis representadas en definitiva debieran
tener la opción de poder optar a pena sustitutiva. Son imputadas que no mantienen antecedentes penales, se acompañaron antecedentes respecto del arraigo familiar y social que cada una de ellas tiene, y en ese sentido entonces ciertamente es procedente la aplicación y el acogimiento de este requerimiento presentado en su favor por todos los fundamentos ya expuestos en el mismo. Muchas gracias. Gracias a usted. Por los requerentes en causas roles 9125 y 9157 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Tomás Reyes. Tenía que decir lo que me importaba. Sigo. Gracias, su señoría excelentísima y Eugenia. Vengo a alegar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de mis dos representados del artículo 1, inciso segundo de la ley 18.216, en tanto estima este requerente que la posibilidad de aplicación concreta de este precepto en las causas que se siguen en su contra infringe los artículos 1 y 19, número 2 de la Constitución Política de la República, artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entiende esta parte requerente, sería excelentísima, que el requerimiento cumple con los requisitos del artículo 93, número 6, en tanto la gestión pendiente, en la que la aplicación de este precepto puede resultar decisiva para la resolución del asunto y la impugnación se encuentra fundada razonablemente. En cuanto a la gestión pendiente, debo decir que respecto de don Sebastián Salas Campos, por el 91-25 del 2020 de este excelentísimo tribunal, se trata de la causa REIT 2539 del 2020, seguida ante el 10º Juzgado de Garantía de Santiago, en el que mi representado se encuentra formalizado por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y amenazas. Respecto de don Mauricio Becerra Hermosilla, por el 9157 del 2020 de este excelentísimo tribunal, él se encuentra formalizado en causa RIT 1160 del 2020 por el Juzgado de Garantía de Graneros. Me referiré al final de mi intervención a los aspectos particulares de esas dos causas que hacen plausible y razonable la declaración de inaplicabilidad. En cuanto al carácter decisivo de las normas legales cuestionadas, señorías excelentísimas, debo decir que en ambos casos atendía a la penalidad asignada al delito de porte ilegal de armas, pues recibe menor en su grado máximo, 3 años y hoy en día 5 años. Desde luego están excluidas las salidas alternativas para cualquiera de estos representados. Por lo tanto, ya sea el juzgado de garantía, conociendo un procedimiento abreviado, o el tribunal de juicio oral en lo penal, conociendo un juicio oral, en el caso de ser condenados, deberán dar aplicación a este precepto legal, y por lo tanto, mis representados no se les podrá aplicar ninguna de las penas sustitutivas que establece la ley de 18.216. Para no repetir argumentos ya vertidos en esta vista conjunta, debo decir que existe fundamento razonable o plausible para esta declaración, puesto que de la historia fidedigna del establecimiento de la ley 18.216 y de las modificaciones que sufrió con posterioridad, quedaron dos aspectos muy relevantes claramente señalados. El primero de ellos es que se reafirmó mediante la ley 20.603 que las penas sustitutivas tienen el objeto de propender a inducir a la reinserción social de quien ha delinquido y evitar el desarrollo de carreras delictivas. Por lo tanto, se desarrollaron penas sustitutivas, entre ellas la libertad vigilada intensiva, que correspondería por aplicación de esta ley a mis representados atendida a la pena asignada al delito. Sin embargo, la ley 20.813 modificó la ley 18.216, agregó este precepto que hoy solicito que se declare inconstitucional, y con él estableció una diferencia arbitraria, no sujeta a ninguna razonabilidad, puesto que además en su tramitación completa nunca se expresó el fundamento de por qué se excluía a los condenados por los delitos de la ley de armas de la aplicación de alguna pena sustitutiva en circunstancias que eso se hacía respecto de delitos que tenían asignado, de hecho que tenían asignado una pena de crimen, penas superiores a 5 años, y respecto de delitos actualmente que tienen la misma pena o incluso una pena inferior, no se encuentran los condenados por estos delitos excluidos de la posibilidad de cumplir su pena de manera mediante las penas sustitutivas que establece la ley 18.216. Como digo, no se estableció en su tramitación ninguna razón, ningún fundamento plausible para que ese proyecto, el establecimiento de ese precepto legal, supere el test de igualdad, que consiste en que básicamente en este caso estamos ante una diferencia de trato
entre personas que se encuentran en una situación similar. Me refiero a todos los condenados a una pena inferior a 5 años, que además, en el caso de mis dos representados, en el caso de Sebastián Salas, no tiene antecedentes, y en el caso de Mauricio Becerra, sus antecedentes son muy antiguos, por lo tanto están excluidos por la aplicación del inciso 5 del artículo 1 de la ley de y la diferencia carezca de fundamentos razonables y objetivos, y en este caso sí se da también ese elemento, puesto que de hecho nunca se han explicitado, y que la diferencia carezca, además adolezca la diferencia de falta de idoneidad para la finalidad del legislador. Recordemos, como lo he mencionado, que la finalidad del legislador al establecer las penas sustitutivas fue propender de manera efectiva a la reinserción de los condenados, a la reinserción social, y además evitar el desarrollo de carreras delictivas. Por lo tanto, considero que, tomando en cuenta la declaración del artículo 1 de nuestra Constitución Política de la República, el establecimiento de la garantía del artículo 19, número 2, de la igualdad ante la ley, y su consecuencia lógica, la prohibición de discriminación, la referencia a los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, estamos en este caso ante una discriminación arbitraria que carece de fundamento. Me voy a referir brevemente a la situación de don Sebastián Señor abogado. Gracias, señoría. Redondee su alegato, por favor. Lo redondeo en el siguiente sentido. Respecto de don Sebastián Salas y respecto de don Mauricio Becerra, ambos, el primero no tiene antecedentes penales, por lo tanto no debería estar excluido de ninguna pena sustitutiva, y el segundo, su antecedente penal es del año 2003, por lo tanto debería quedar excluido de esa consideración. Respecto de ambos, entonces, solicito la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 1 de la ley 18.116, pues la aplicación de este precepto al caso concreto de ambos resulta en una infracción a la igualdad ante la ley consagrada en nuestro ordenamiento jurídico y tratados internacionales de sociedad excelente. Gracias. Por el requirente, en causa rol 9131, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Juan Pablo Buono Polo. Buenos días, sus señorías. Excelentísimo tribunal, procedo a alegar el recurso, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216, que incide en el proceso RIT 3483 del 2020, el 15 juzgado de garantía, ya que ante dicho tribunal la Fiscalía formalizó a mí representado como autor del delito de infracción al artículo 3 de la ley 17.798 en relación al artículo 2 y 13 de la misma ley. Dicho artículo incide en la causa penal referida e infringe los artículos 1 y 19, numeral 2 y 3 de la Carta Magna, los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A Cristian Martínez se le formaliza el 29 de julio de 2020 por el siguiente hecho. Se señala por parte de la Fiscalía que el 28 de julio del 2020, a las 14:40 horas, funcionarios de La Pintana advierten que había un vehículo que no respetaba las señalizaciones del tránsito. Lo persiguen, le dan alcance y en Avenida Santa Rosa con los manantiales, cuando el vehículo no se detiene, proceden a buscar a decirle que baje del vehículo. Se señala en la formalización de que se le habría tirado encima a los funcionarios policiales, y los funcionarios policiales ocupan su arma de fuego, le disparan 7 tiros y le hieren gravemente, provocando una fractura del fémur. Él iba con un copiloto y al copiloto le encuentran debajo del asiento del vehículo que manejaba como Uber un arma de fuego. Bueno, quedó en prisión preventiva su señoría, obviamente esta parte solicitó y presentó ese requerimiento. Se le formalizó por porte ilegal de arma, amenaza de atentado contra la autoridad, y además infracción al artículo 318 del mismo Código Punitivo porque no habría andado con su salvoconducto. El precepto que se pretende dejar sin efecto, su señoría, es el artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216. Hay una gestión pendiente, esto es el RIT 3483 del 2020, ante el 15 juzgado de garantía. Las normas constitucionales están señaladas en el requerimiento, las ratifico en esta audiencia, es la igualdad ante la ley, es del 19 número 1, el artículo 1, el artículo 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y también el principio de proporcionalidad, el de igualdad ante la ley específicamente sucedería por 2 cuestiones, en que no tiene que existir discriminación arbitraria, y también en doctrina lo que es el derecho de resocialización.
Respecto de la prognosis de pena, que es muy importante, ¿cuál sería la pena aplicable? En el peor de los casos, si se acreditaran los delitos, teniendo presente que mi representado tiene reprochable conducta anterior y tiene el atenuante de cooperación sustancial, se le condenaría a 3 años y 1 día como autor del porte ilegal de armas de fuego. Los atentados contra la autoridad que establece el 261 y 262 establecen una pena de reclusión menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días, o si no, multa. De acuerdo al artículo 318, podría ser incluso no punible, o si no, se le podría máximo aplicar una multa a beneficio fiscal. Desde esa perspectiva, su señoría, de todas maneras, en caso de que fuera condenado, sería aplicable una pena de menos de 5 años, es decir, de presidio mayor en su grado mínimo, y por eso es que es necesario aplicar un beneficio. 2 cuestiones para terminar, previamente. La primera es que con fecha 3 de octubre de 2020, el tribunal y la corte le concedió la libertad al imputado. Eso principalmente. Y solamente se establece una fianza como peligro de fuga. Por lo tanto, en estos momentos se encuentra en libertad. Y segundo, la Fiscalía ordenó investigar los hechos por parte del Departamento Quinto. No solamente por el punto de vista del uso irracional y desproporcionado a la fuerza de dispararle a una persona que solamente lo único que hacía era conducir en ese momento a alta velocidad, sino que también por el hallazgo del arma en poder del copiloto, que es el coimputado. Por lo tanto, rogamos a este Excelentísimo Tribunal, su señoría, acoger el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional en relación a la gestión pendiente en la causa RIT 3483 del 2020 ante el 15 Juzgado de Garantía, y que se deje sin efecto específicamente el artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, ya que en la eventualidad de que se fuera a juicio oral y fuera condenado, se le aplique un beneficio, pena sustitutiva, en este caso podría aplicarse la de la libertad vigilada intensiva. Eso sucede. Gracias. Por el requerente, en causa rol 9141, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Estela Medina. Muchas gracias. Entonces, con la venia de este excelentísimo Tribunal Constitucional, solicito se tenga primero que todo por reproducir íntegramente el requerimiento presentado a favor de mis representados, don Víctor Barrales Sierra, don Alexis González Sánchez, don Braulio Barrales Sierra y doña Andrea Queñilén. Vamos solamente entonces, puesto esto, referirnos a aspectos específicos. Mis 3 representados fueron formalizados el día 24 de mayo del 2020 en la causa RIT 1364, año 2020, seguida ante el 10º Juzgado de Garantía por el delito de porte de arma de fuego prohibida y artículo 318, como autores y consumados. Por lo tanto, tenemos más que solamente, no tienen antecedentes, solamente están los 4 formalizados por estos 2 delitos, como se ha señalado arduamente por todas las personas anteriores a mí. Ellos podrían tener una pena sustitutiva, la cual prohíbe la ley 18.216, artículo 1º, en su inciso 2. Ellos tenemos conversado con la Fiscalía, de acuerdo a la penalidad de esta arma, una pena en un abreviado de 3 años y 1 día, y una multa por el artículo 318. Se señala también en dicho requerimiento que lo que se está infringiendo son los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso consagrado en el artículo 19, número 2 y número 3 de la Constitución, debido a que mis representados, si estuvieran formalizados inclusive por delitos más graves, como pudiese ser un robo con intimidación, podrían tener acceso a una pena sustitutiva. En este caso, magistrado, como se señaló, mis representados están dispuestos, está conversado con la Fiscalía y esa sería la gestión pendiente, que se resuelva este requerimiento para poder acceder a este procedimiento abreviado. Así las cosas, ellos están en este minuto aún en prisión preventiva y contamos con este requerimiento para poder darle ya una solución a esta causa, la cual ya ha sido conversada previamente. Por eso vamos a solicitar, magistrado, de plano, como ya se tuvo por todo el requerimiento, solicitar se acoja dicho requerimiento y se declare inaplicable respecto el artículo 1º y 2 de la ley 18.216 para mis 4 representados, los cuales, como se señaló, no cuentan con antecedentes anteriores y está conversado ya un procedimiento abreviado con una pena, digamos, si este requerimiento es acogido, con una pena en libertad para los 4 representados magistrados y todo lo demás está en dicho requerimiento. Muchas gracias.
Gracias a usted. Por la requirente, en causa rol 9144, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Sergio González. Muchas gracias, señora presidenta. Con su autorización no venia la representación del requerente anunciado en causa número 25 de tabla del día de hoy, Hans Bravo Riveros. Excelentísimo tribunal, esta defensa interpuso requerimiento de inaplicabilidad respecto al artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, es lo que dice relación con su aplicación en la causa RIT 2239-2020, seguida ante el primer juzgado de garantía de Santiago en contra de mi representado. Al ser aplicable lo previsto en dicha norma, se producen efectos contrarios a nuestra Constitución política, particularmente a lo previsto en el artículo 19, número 2 y 3, razón por la cual solicito desde ya se sirva a acoger el presente requerimiento. El día de hoy, señorías excelentísimas, queremos discutir derecho, efectivamente un derecho bien estricto, sin necesidad de entrar en materias propias al fondo del asunto. Creo que es necesario señalar ciertas cuestiones previas. Mi representado fue formalizado el día 27 de mayo del año en curso como autor de los delitos de porte ilegal de arma de fuego, porte ilegal de municiones y también por la infracción del artículo 318. Se encuentra desde el día del control de detención, sujeto a medidas cautelares de menor intensidad, artículo 155, sin perjuicio de lo cual el Ministerio Público en dicha oportunidad solicita la prisión preventiva, el tribunal la rechaza, impone un arresto domiciliario nocturno, posteriormente la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago confirma dicha resolución con declaración de que se aplica un arresto domiciliario de carácter total. Es preciso señalar también, excelentísimo tribunal, que mi representado goza de una atenuante objetiva de responsabilidad penal irreprochable de conducta anterior del artículo 11, número 6 del Código Penal, y en ese sentido necesariamente debe tenerse en consideración la circunstancia de que, ya sea que esta causa culmine en un juicio oral o en un procedimiento abreviado, las penas a imponer respecto del delito de porte ilegal de arma de fuego sería 3 años y 1 día, porte ilegal de municiones 541 días, o incluso una pena única por ambos delitos de 3 años y 1 día, presión menor en su grado máximo, por concurrir la especie principio de consunción, sancionando como una sola conducta, y además una multa de 6 unidades tributarias mensuales por la infracción al artículo 318, y señalo 6 unidades tributarias mensuales, toda vez que la práctica habitual del Ministerio Público respecto a esta infracción ha sido solicitar dicha pena. En ese sentido ha quedado de manifiesto que la sumatoria de las mismas de las penas no exceden de 5 años para la concesión de penas sustitutivas. En nuestro concepto, excelentísimo tribunal, se vulneran los principios de igualdad ante la ley, proporcionalidad, no discriminación y, por cierto, debido proceso en su vertiente a un derecho a un proceso racional y justo. Lo anterior, si se tiene en consideración el fin especial positivo que tiene la ley 18.216, cuyo espíritu dice relación con el proceso de reinserción social de las personas condenadas. Creemos que hacer aplicable lo previsto en dicha norma cuarta las posibilidades del juez de conceder penas sustitutivas, más aún si se cumplen los requisitos exigidos para ello. El cumplimiento efectivo de esta pena importa necesariamente un contagio criminógeno, favorece con ello la comisión de nuevos delitos, aun cuando se trate de condenas de relativamente corta data, toda vez que es una invitación a mantenerse en la carrera delictiva y se le priva, por cierto, de su derecho a reinsertarse en la sociedad por las vías lícitas. Una forma de cumplimiento restringido y de carácter efectivo importa necesariamente una discriminación carente de razón en comparación con otros delitos que tienen por ley asignadas penas más altas o más elevadas, como el homicidio frustrado, por ejemplo, o el tráfico ilícito de estupefacientes, respecto de las cuales, por cierto, el legislador no prohíbe la concesión de penas sustitutivas. Por otra parte, es necesario señalar que debe existir una correspondencia entre la gravedad del hecho cometido y la reacción del jus puniendi estatal, materializada esta en la proporcionalidad, primero en cuanto a la medida cautelar, a la eventual pena imponer en caso de condena y, por cierto, a su forma de cumplimiento, que es la discusión que el día de hoy nos convoca. Señalo también, señorías excelentísimas, que el Ministerio Público no dedujo posición respecto de este requerimiento, y para ir finalizando mis alegaciones, ya lo ha dicho vuestro excelentísimo tribunal, las penas sustitutivas son penas, no son beneficios, y además esta defensa cuenta con los antecedentes necesarios que justifican el arraigo laboral, social y familiar de mi representado. En virtud de todo lo anterior, excelentísimo tribunal, es que solicito se acoja el presente requerimiento en todas sus partes, se declare que la norma impugnada no será aplicable al caso concreto por ser inconstitucional. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted.
Por el requirente, en causa rol 9148 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Eduardo Bermúdez. Muchas gracias, señora presidenta, y con la venia de su señoría excelentísima, comparece el abogado Eduardo Bermúdez en representación del requerente en los autos de este excelentísimo tribunal, rol 9148, don Vicente Javier Matus González, y vengo a solicitar desde ya que se declare inaplicable por inconstitucionalidad el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 sobre penas sustitutivas por resultar contrario a la Carta Fundamental en sus artículos primero, inciso primero, quinto, inciso segundo, y 19 en sus numerales segundo y tercero, inciso sexto, y además también los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación con el artículo quinto ya mencionado. Esto en atención a las siguientes consideraciones. En primer lugar, su señoría excelentísima, se debe hacer presente el estado procesal en el que se encuentra la causa que afecta a mi representado, que es el de una investigación formalizada, concluida, presentada y habiendo ya presentado acusación de la misma, en la cual se le pide a mi representado que se le imponga la pena de 700 días de presidio menor en su grado medio, lo que lo haría claramente sujeto a una pena sustitutiva, teniendo además en consideración que él está provisto está recubierto por la atenuante objetiva de responsabilidad del numeral sexto del artículo 11 del Código Penal. Por lo tanto, no existe todavía una sentencia condenatoria, y además mi representado también aún se encuentra provisto de la presunción de inocencia. Además de ello, su señoría excelentísima, el Ministerio Público no dedujo oposición en este procedimiento, ni compareció haciendo alegación alguna. En ese mismo orden de ideas, su señoría excelentísima, es que esta defensa en el fondo viene a ser propios todos y cada uno de los argumentos que se han vertido en esta magistratura sobre la inaplicabilidad de la norma en concreto, ya que se ha conocido de manera reiterativa este precepto ante este excelentísimo tribunal, ya que la aplicación supondría y supone una vulneración a los principios fundamentales de la igualdad, la no discriminación y el principio del debido proceso en su perspectiva al derecho que tienen todos a un justo y racional procedimiento. Por lo anterior, y teniendo presente toda la jurisprudencia que este tribunal ha vertido sobre la materia, se debe tener presente que se ha sentenciado en dos sentidos. En primer lugar, su señoría excelentísima ha sostenido en sus fallos que la aplicación de esta norma constituiría una transgresión de la proporcionalidad de la pena. Esto último porque la gravedad de los delitos no se deriva de su naturaleza, sino que la naturaleza de los delitos es una medida intuitiva para apreciar la gravedad de estos y por tanto de las penas que se les asocian, teniendo también presente que en el caso en concreto, mi representado se solicita por el Ministerio Público la imposición de una pena que no sobrepasa de los 700 días de presidio menor en su grado mínimo, en su grado medio. De la misma forma, debemos tener en consideración importantes principios del derecho constitucional en su faz penal, que consisten en la subsidiariedad, la fragmentariedad y la ultima ratio, que deben ser considerados y deben tenerse a la vista por el juzgador penal en todo momento. Y esta regla, por lo tanto, su aplicación resultaría desproporcionada por elementos que no se tienen en cuenta cuando se realiza el examen de proporcionalidad de la sanción, ya que estos elementos dicen relación con la idoneidad, la racionalidad y los fines especiales de la pena. Enseguida, y como se señala también en el requerimiento de autos, no se puede desatender la finalidad de la reinserción social que tiene la pena, algo del cual el legislador no se puede omitir de ello al momento de establecer la regla. Y por lo tanto, el legislador debe usar racionalmente la aplicación de penas sustitutivas cuando el caso en concreto así lo estime conveniente por el mandato propio que el legislador señala. Cuando se aplican las penas sustitutivas no es un sinónimo de impunidad o beneficio, sino que lo que hace el juez es darle revestimiento y un sustrato real al carácter reinsertivo de la pena, ya que las penas sustitutivas son precisamente eso, señoría excelentísima, penas. Y en el caso concreto sería desproporcionado e inequitativa la aplicación de la norma mencionada, por cuanto la ley 18.216 se aplica en delitos aún más gravosos por el que se investiga a mi representado. Y sobre este último punto, esta defensa entiende que existe una desproporción manifiesta si se compara con delitos de mayor gravedad que permiten la aplicación de la ley 18.216. Para el fin de aspirar a la reinserción social que aspira la ley, una pena de privación efectiva de la libertad no cumple con dichos efectos y por lo tanto el juez debe tenerlo en cuenta al momento de aplicar la pena. Por estos motivos, su señoría excelentísima, solicito respetuosamente que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad conocido mejor rol 9148 y se declare inaplicable por inconstitucionalidad el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216. Muchas gracias, señora presidenta, y aprovecho de solicitar, por favor, me puedo retirar ya que tengo un alegato en la Oficina Corte de Apelaciones de San Miguel.
Gracias, adelante. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Por el requirente, en causa rol 9163 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Marco Fuentes. Señoría, alega por el requirente inaplicabilidad don Gonzalo Humberto Hernández Miranda, el abogado antes señalado, solicitando sacado por el presente requerimiento, porque por los preceptos impugnados, el artículo primero de la ley 18.216 y el artículo 17, letra B, de la ley 17.798 son contrarios a nuestra Carta Fundamental y vulneran los artículos primero, 19, número 2, número 3 de la Carta Fundamental, 1.1, 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 2.1 y 2.6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Señoría, en este caso mi representado tiene reprochable conducta anterior, tiene fijada audiencia de procedimiento abreviado para el 23 de noviembre por los presuntos delitos de infracción del artículo 3 en relación al artículo 1 de la ley 20.000 y porte ilegal de municiones del mismo circunscrito. En el caso concreto, la aplicación de estas disposiciones cuya inaplicabilidad se solicita rayando la certeza, debido a que el Ministerio Público ha solicitado proceder en esta investigación criminal conforme a las reglas del procedimiento abreviado, que tienen como presupuesto que el margen de punibilidad no exceda el quantum de 5 años, por aplicación de los preceptos del artículo 11 número 6 y 11 número 9. En ese sentido, señoría, la primera impugnación del artículo primero de la ley 18.116, la aplicación de las penas sustitutivas privativas de libertad no es sinónimo de impunidad, tienen carácter de pena y opera con intensidad importante. La modificación de la ley 20.603 reforzó el carácter punitivo de la misma. Una segunda línea argumentativa es como ha señalado este excelentísimo tribunal en los fallos 295, 3053, 3127, 3149, 3172, 3173, refiriéndose que la exclusión total de los beneficios de la ley 8.116 vulnera el estándar de racionalidad y justicia del artículo 19, número 3, 6 y 2 de nuestra Carta Fundamental. En ese sentido, el legislador establece que en el caso concreto de cualquier medida que se utilice para incrementar la punición de conducta delictiva no puede prescindirse de la gravedad del delito expresado en el quantum de la pena, que debe ser recogida en nuestra Constitución, en nuestro Código Penal y en la Ley 18.216. Es por eso que en el Código Penal, en la Constitución, se establece un parámetro que es la pérdida de ciudadanía con la pena aflictiva, de 3 años y 1 día, y las divisiones entre crimen, simple delito y falta en relación al artículo 3 y 21 del Código Penal. Refleja la pena abstracta en términos simples grado de culpabilidad del responsable. No se trata de una proporcionalidad matemática, sino que se pensaba en cuantitativo al establecer la exclusión de otros delitos con los delitos de la ley de armas. Una segunda impugnación, señorías, del artículo 17 letra B de nuestra Carta 17 letra B, que estableció la modificación del artículo 17.000, estableció la imposibilidad de rebajar la pena limitando la circunstancia del artículo 65-69 de nuestra Carta del Código Penal. Las leyes desorgánicas afectan la Carta Fundamental, artículo 63, número 3 de nuestra Carta Fundamental. Estas leyes multiplican la vigencia efímera y carecen de auténtica vocación. El instrumento rey son contrarios a nuestra Carta Fundamental, el artículo 19, número 2. Es todo lo que tengo que alegar, señoría. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista conjunta de estas causas. Muchas gracias.